como discípulos. ¿Y ustedes qué dicen? Así sí es fácil, ¿no? Así es fácil, ¿no? Sí, así sí todos se lo saben. Sí. Pero estamos terminando el primer trimestre del año, así que ya es hora de que recordemos algunos me estaban reclamando, pero es que yo buscaba ese versículo en el Marcos 8:34 y dice diferente. Dice, sí, es que la versión Reina Valera y otras versiones tienen algunas traducciones un poquito arcaicas, entonces lo hemos puesto en los términos más cómodos para nosotros. Y como es un versículo tan tradicional, todo el mundo lo sabe en la versión tradicional, Reina Valera. Y la idea es que para el que ya se lo sabía, tenga que aprendérselo otra vez en esta versión. Así que esa es la tarea, aprendérselo en esta versión. Y ya es hora, vamos a empezar a saludarnos con ese versículo. O yo lo saludo y si no me contesta bien, lo ponemos en disciplina. Bueno, en esta mañana o en este mes hemos venido hablando en el contexto de caminando como discípulos. Hemos estado hablando acerca de caminar como discípulos bajo persecución. Y el énfasis es que seamos conscientes que como discípulos, como cristianos, como iglesia, vivimos en una constante persecución espiritual. A veces lo pasamos por alto porque son realidades que como no son tangibles o físicamente visibles, a veces olvidamos y no notamos la forma como el enemigo muchas veces quiere obstaculizar el caminado del cristiano. Ahorita recordé, pensando en que no es visible, recordé un episodio recién que comenzamos el ministerio, antes de comenzar el ministerio, era recién casados con mi esposita. En esa época servíamos en el ministerio de alabanza de la iglesia. Estábamos en ese periodo de luna de miel todavía, pero íbamos a la iglesia los sábados para ensayar. Y un sábado que estábamos preparados para esa noche ir al ensayo, salimos a dar una vuelta primero. En esa época, cuando uno está recién casado, uno va juntos para todos lados. Y estábamos en Chapinero, por ahí paseando. Algo pasó, no les voy a contar qué pasó, pero nos disgustamos. Y llegamos disgustados a la casa. Y tan disgustados que no hablábamos. Y ella estaba, el apartamentico que teníamos, tenía 2 cuartos, entonces ella se hizo en uno y yo en el otro. Y estábamos muy enojados, incluso yo intenté decirle a ella algo y me dijo, no me hables, que estoy enojada. Y a mí que me digan que no hable es la mejor oferta que me pueden hacer, porque me encanta no hablar. Ay, yo me senté en el otro lado porque no tenía que hablar. Y resulta que llegó la hora de irnos al ensayo y estábamos ahí sentados y enojados. Y yo estaba sentado en un comedor y de repente miré la puerta del apartamento y yo no vi nada raro con mis ojos físicos, pero en mi mente imaginé al diablo detrás de la puerta riéndose. Porque en lugar de estar en la iglesia, en el ensayo que debíamos tener, estábamos allí enojados. Y cuando vino ese pensamiento, más un pensamiento, no una visión ni algo por el estilo, como que sentí escalofrío y le dije a mi esposa, amor, el que está sacando ventaja de esto es el diablo. Y sin arreglar el problema, le dije, vámonos para la iglesia. Íbamos ya tarde al ensayo y llegamos tarde y resulta que fuimos los primeros en llegar. Digo, ¿qué pasó? No había nadie, fuimos los primeros en llegar. Era un grupo que estaba iniciando y empezó a llegar uno por uno, hasta que media hora de retraso íbamos a empezar. Y el director entonces dijo, vamos a orar y vamos a escucharnos unos a otros. Y él preguntó por qué llegaron tan tarde. Y resulta que cada miembro del grupo empezó a contar
una razón por la cual no había llegado y todas eran experiencias similares. Al uno se le ha presentado una cosa, al otro otra, al otro otra, pero todo era un impedimento para realizar el ensayo, el tiempo de alabanza. Ese día nos dimos cuenta que si alguien estaba tratando de impedir el ministerio, era el diablo. Y fue un tiempo maravilloso porque terminamos, casi no dedicamos tiempo al ensayo, sino nos pusimos a orar y a poner ese tiempo en las manos del Señor y el ministerio en general. El diablo y la realidad espiritual, la persecución espiritual sobre la iglesia y sobre el creyente es algo real, que a veces no se ve y vemos personas, a veces cosas, obstáculos físicos, pero detrás está el enemigo y por eso lo estamos llamando así, caminando como discípulos bajo persecución. Y lo que hemos hecho es mirar algunos episodios de la vida de Jesús, que lo vamos a hacer todo el año, mirar cosas que Jesús hizo y que a través de lo que Él hizo o habló nos enseñó cómo caminar como discípulos. En esta mañana, tarde ya casi, vamos a mirar el enemigo oculto, lo vamos a llamar así. Y vamos a basarnos en Lucas capítulo 11, versículos 14 al 26. Lucas 11, 14 al 26. Veremos por qué le llamamos el enemigo oculto. Dice en esta versión tradicional Reina Valera, versículo 14: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, es que echa fuera demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No sé si esta es de esas porciones que uno al terminar de leer puede decir amén, que no escuché ninguno. ¿Y por qué no? O sea, ¿entendieron? ¿Está clarito? ¿Podemos dejar ahí y nos vamos? ¿O está un poco enredado? ¿Lo habían leído antes o no? Pues para mí está enredado. Entonces, ¿por qué no pedimos que el Espíritu Santo nos guíe para entender? ¿Sí? Padre, te agradecemos por tu palabra y por el privilegio que tenemos de acercarnos a ella. Somos conscientes de la dificultad que a veces tienen algunas palabras tuyas y algunos textos bíblicos. Te pedimos, por lo tanto, que nos ilumines y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender el propósito que tienes con nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, posiblemente para algunos de ustedes este sea un texto poco leído, tal vez algunos nunca lo habían leído, pero déjenme decirles que para algunos es un texto bastante leído. En algunos ministerios cristianos es casi que un texto central, especialmente para algunos grupos que tienen la costumbre de estar en ese tema de echar fuera demonios casi como un tema central en la iglesia. Muchas veces el echar fuera demonios se hace como por si acaso, ¿no? A veces uno empieza una reunión y por si acaso hay demonios vamos a hacer una oración de liberación. Entonces todo se convierte como en demonios. Tal vez les he compartido del caso de un retiro de jóvenes al que fui invitado como conferencista. Y las conferencias eran en las horas de la mañana, eran 3 días de retiro, y en la mañana conferencia y en la noche expulsión de demonios. Y lo curioso es que en la mañana, cuando yo estaba en las conferencias, las ventanas estaban de par en par, eran en una ciudad, bueno, en un pueblo cercano a Cali, no era muy caliente, pero de todas formas hacía un poco de calor, las ventanas estaban abiertas, las puertas abiertas. Y mientras yo enseñaba, la gente entraba y salía, algunos iban a tomar agua, volvían y había como cierta informalidad. Pero en la noche, a la hora de echar fuera demonios, las puertas estaban cerradas, las ventanas cerradas. Y cuando se empezaba el proceso, todo el mundo tenía que estar sentado y nadie podía salir. Se echaba seguro y todos encerrados y empezaba con música, con algo que motivara un poco el tema, como que esa música de terror a veces, y empezaban a dar allí mensaje y a liberación, y empezaba el espectáculo y gente se tiraba al piso y todo esto, y yo un poco me paraba así como contra un rincón a mirar todo, yo observaba nomás, ¿no? Y pasaban cosas muy extrañas. Recuerdo que en una ocasión uno de los líderes fue el único que pudo salir, salió de noche y yo dije, estaba yo ahí pendiente, cuando entró con un cuchillo en la mano. Y yo dije, este tipo con este alborotado que hay y con un cuchillo, pues resulta que entró a cortar cadenas que la gente tenía, pulseras, todo eso, porque según eso por las pulseras se les metían los demonios y por las cadenas y eran ataduras y una cantidad de cosas. Bueno, yo estaba sorprendido y en la mañana yo solamente enseñaba la palabra de Dios, pero el último día del retiro había agotamiento. De hecho había un endemoniado, supuestamente, que tenía como algo más duro que todos porque eran 3 días y no habían podido liberarlo. Lo correteaban por toda la finca, lo tenían que perseguir, lo cogían entre 4 contra el piso y nada, el hombre no le salían. Y el último día pues habían pasado toda la noche intentándolo y no lo habían logrado. Entonces claro, a la hora de la conferencia habían unos que ya estaban trasnochados y el pastor principal estaba allá con este muchacho y algunos líderes lejos. Y yo iba a empezar la última conferencia y faltaban varios. Así que me sentí un poco incómodo y dije, mire, yo no empiezo hasta que no estén todos aquí. Entonces fueron y le avisaron al pastor y entonces él mandó a todo el mundo y se quedó él solo con el imposible. Y entonces entraron y me dicen, ya, listo, se sentaron. Y dije, no, yo dije todos incluye al pastor. Entonces fueron y le dije, no, pastor, que usted también tiene que estar allá. Entonces vino con el muchacho y el muchacho se sentó allá al rincón y me miraba así, allá en el último rincón, y entró el pastor. Y entonces empecé yo a compartir, pero encima en el púlpito había un libro que era en el que se estaban basando durante toda la semana, que se llamaba Cerdos en la Sala. Entonces incluso me incomodó cuando puse la Biblia y tomé el libro y dije, mire, la razón por la cual el diablo se robó el show en este retiro es porque en lugar de tener aquí la palabra de Dios, mire lo que tiene. Esto es basura. Y entonces me dirigí al muchacho y le dije, tú no creas que vas a tener al pastor allá en Cali todo el tiempo detrás tuyo, sacándote demonios. Y lo llamé y le dije, siéntate acá. Y él vino y se sentó allí
y empecé y di una conferencia de 1 hora y media y nadie se movió, no hubo endemoniados, el muchacho endemoniado se quedó ahí sentado tranquilo, no pasó nada. Pero me quedó como esa experiencia de cómo 3 días de retiro, el show, el centro de atención era la obra de Satanás, pero sobre todo cómo entretuvo a los jóvenes y a todo el grupo, despistándolos de lo que es la palabra de Dios. Y este texto que acabamos de leer es un texto del que se saca mucha doctrina muchas gracias. De aquí se saca mucha doctrina para lo que se conoce como ministerio de liberación de demonios. Repito, para algunos puede ser extraño, pero para otros es casi como un Padre Nuestro, porque de aquí sacan términos como por ejemplo el hombre fuerte. Hay demonios a los que les llaman el hombre fuerte. Entonces cuando una persona tiene mucha dificultad para que salgan los demonios, debe ser que tiene un hombre fuerte. Entonces hay que hacer oración y ayuno, porque ese género no sale sino con oración y ayuno, y se empiezan a coser textos de diferentes partes y a armar toda una doctrina sobre demonios. Se habla también, por ejemplo, del espíritu que sale y que va a lugares desiertos y no encuentra reposo, y entonces consigue otros 7 espíritus y viene y vuelven a entrar donde salió, entonces ya son 8. Alguien me preguntaba en estos días: pastor, ¿y no será mejor dejarlo endemoniado con uno solo y no que después vengan 7 peores, cierto? Entonces hay toda una doctrina creada de acá. La pregunta es: estas palabras de Jesús, ¿será que nos permiten formular una doctrina sobre la liberación de demonios? Sobre todo teniendo en cuenta que hemos leído antes de esto 3 eventos antes de contextos diferentes. ¿Y por qué sacar toda una doctrina de este texto? Así que vamos a mirar la secuencia que hemos seguido para que captemos como el orden que hemos venido dándole a este análisis. Pero para eso recordemos entonces esos contextos anteriores. En primer lugar, el primer día vimos Lucas 4, 1 al 13, donde hablamos del enemigo frente a frente. Es decir, basándonos en el episodio donde Jesús se enfrenta al diablo en el desierto. Ese fue un contexto particular. Jesús a solas, sin discípulos, todavía no tenía discípulos, lleno del Espíritu Santo. Él va a solas al desierto y allí el diablo en persona se le aparece y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y allí Jesús tiene una confrontación cara a cara con el enemigo. A pesar de estar lleno del Espíritu Santo, el diablo no hubo impedimento para acercársele a Jesús. Y allí vemos que Jesús nos deja una enseñanza de cómo enfrentarnos al enemigo cuando tenemos que enfrentarlo, digamos, en el plano personal. ¿Y cómo fue? ¿Cuál fue la táctica de Jesús? Escrito está. Es decir, yo obedezco lo que está revelado, lo que está escrito. Mi guía, siendo él el Hijo de Dios y no necesitando decir eso, se basó en la palabra de Dios. De tal forma que en ese primer episodio podemos ver la intención del diablo, que era poner duda en Jesús, que era obstaculizar el camino de Jesús. Ahí vemos literalmente al diablo actuando en el ministerio o tratando de obstaculizar el ministerio de Jesús, y Jesús lo enfrenta en el plano personal. El segundo domingo miramos el enemigo en la comunidad de fe, un contexto totalmente diferente, porque después de salir del desierto él empieza a escoger discípulos, selecciona los primeros 4 discípulos y apenas con esos 4 entra a Capernaum, entra a la sinagoga y empieza a enseñar. Ahí ya vemos un contexto diferente. Y en ese contexto de comunidad de fe, la sinagoga, la fe judía, se manifiesta otra vez el demonio. Ahora es un señor endemoniado que empieza a hacer bulla en medio de la enseñanza de Jesús. Por eso le llamamos el enemigo en la comunidad de fe, porque fue en el mismo culto judío, en la sinagoga. Y vemos allí al demonio hablando, pero eso fue un episodio cortico. Jesús simplemente dijo: cállate y sal de él, y se acabó el cuento. Cállate y sal de él. Pero ¿qué fue lo que llamó la atención? ¿Cuál fue el centro de ese evento?
¿Qué fue lo que le llamó la atención a la gente? La doctrina con autoridad. La gente no se admiró de que él echara fuera demonios. Recuerden bien, y hoy lo vamos a reiterar, que en ese contexto era común echar fuera demonios. Existían exorcistas en esa época. Los judíos practicaban echar fuera demonios. Lo hacían basados en amuletos, en menjurjes, en rezos, en conjuros, una cantidad de cosas. Incluso hasta en el nombre de Abraham echaban fuera demonios. Era común en la época intertestamentaria. Así que eso no les extrañaba. Lo que les extrañó era la doctrina que Jesús tenía, que incluso la compararon, porque ellos acostumbraban a ir a la sinagoga, pero dijeron: enseña con autoridad, no como los escribas. Así que a ellos lo que les sorprendió era que la doctrina de Jesús era diferente a la de los escribas. No era esa monotonía tradicional que ellos enseñaban, sino que era una palabra con autoridad. El centro allí fue la doctrina. Entonces Jesús aquí enseña también cómo enfrentar o cómo evitar la operación del diablo en la comunidad de fe, y aprendimos que era con base en una enseñanza basada en el Evangelio de Jesucristo. De aquí podemos decir entonces que podemos ver la reacción de los creyentes. En el primer episodio, la intención del diablo. En este episodio vemos la reacción de los creyentes, porque la gente se maravilló de su doctrina y empezaron a regar la historia de tal forma que se acumuló gente. La gente empezó, la fama de Jesús empezó a crecer, pero la fama no era echa fuera demonios. No, la fama era tiene una doctrina con autoridad, no como la de los escribas. La gente se multiplicó y entonces hace 8 días vimos que allá en Capernaum, donde sucedió todo esto, la gente estaba tan crecida, la multitud, que él tuvo que atravesar el mar de Galilea para irse un poco como a descansar. Y allí entonces nos encontramos con el episodio que leímos hace 8 días, donde vimos el enemigo en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús atravesó el mar de Galilea, salió de contexto judío y fue a Gadara, a la región de los Gadarenos, que era una región no judía. Descendió allí y aparecieron unos endemoniados gadarenos, y después de la tormenta que hubo en el mar y todo esto. Y entonces vemos un contexto diferente. Miren el tercer contexto: primero en el plano personal, segundo en la comunidad, en la sinagoga, y ahora afuera, donde están los que no conocían a Dios, los gentiles, los que para los judíos eran inmundos, gentiles. Y allá también estaba el demonio. Vienen estos endemoniados, se postran a los pies de Jesús, Jesús los hace salir, pasa todo este tema de los cerdos. Pero después de semejante viaje, atravesando el mar de Galilea, después de semejante milagro de liberar a esos 2 endemoniados que nadie los podía controlar, después de semejante milagro de Dios, de Jesús, viene toda la gente de Gadara, salieron de la ciudad y vinieron al encuentro de Jesús. ¿Y qué le dijeron? No te queremos aquí, vete de nuestra región. Uno dice: ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué vimos allí entonces? Vimos el rechazo del mundo. Es decir, en el contexto afuera, cuando Jesús llega a liberar, a traer sanidad, a traer salvación, el mundo suele rechazar su presencia. Jesús no enseñó nada ya. Recuerden ustedes que él llegó y se bajó y no alcanzó a enseñar como en la sinagoga que estaba enseñando. No, hay nada. Llegaron los endemoniados, los liberó, llegó la gente y le dijeron que se fuera y subió y se fue. Así que nada enseñó. ¿Por qué? Porque esta gente lo único que dijeron fue: vete. Claro, los endemoniados fueron liberados y seguramente esa fue la puerta de entrada del evangelio a esa región. Pero lo importante aquí es que el rechazo, la reacción de la gente en forma de rechazo. Ahora llegamos aquí y nos encontramos con un contexto totalmente diferente a los anteriores, y le vamos a llamar, por eso le llamamos el enemigo oculto, porque aquí hay algo, digamos que no está en la sinagoga, no está en el campo exterior, no está en lo personal, pero sí está por supuesto en un terreno judío, porque recuerden que él regresó y se encuentra en la parte judía. Pero vamos a mirarlo detenidamente y vamos a llamarlo acusaciones de los falsos creyentes. Aquí el tema es las acusaciones, y vamos a ver por qué, vamos a justificar ese título más adelante. Acusaciones de los falsos
creyentes. Mirémoslo detenidamente. Dice el versículos 14 al 16 en lo que podemos llamar el poder de Jesús y la reacción de los testigos. Noten lo que dice. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Noten que hay un versículo que describe el acontecimiento. Ese fue el acontecimiento, el milagro. Está relatado en un versículo, básicamente, digamos, casi que en la mitad del versículo. ¿Qué fue lo que pasó? Que Jesús estaba echando fuera un demonio. Aquí no nos dice el lugar. De hecho, mencionó los discípulos en algún lado. Noten que en este episodio no aparecen los discípulos, por lo menos mencionados. Puede que sí estuvieran allí con él, porque lo acompañaban siempre, pero el relator, el autor sagrado, Lucas, no nos habla nada de los discípulos. Esto nos llama mucho la atención porque parece entonces aquí que el discípulo no es el punto aquí. Y el evento es que Jesús liberó a un demonio, y miren que dice un demonio que era mudo. Y aquí quiero hacer aclaración con respecto a algo que pasa precisamente cuando absolutizamos este tema de las liberaciones. Y es que cuando empezamos a hacer liberación por todo o a echar fuera demonios por si las moscas, todo se vuelve demonios. Jesús hizo clara diferencia cuando sanó enfermos, cuando liberó endemoniados y cuando perdonó pecados. Son tres cosas totalmente diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque cuando él sanaba a un enfermo, lo tocaba, le quitaba la ceguera, lo levantaba de la parálisis, lo que fuera, y ya. Cuando perdonaba pecados, como por ejemplo la mujer adúltera, le dice: vete y no peques más. Pero cuando echaba fuera demonios, simplemente eran personas que estaban fuera de sí y Jesús les sacaba a los demonios. Es importante hacer esa aclaración porque hoy en día para muchos todo es demonio. Si está enfermo es que está endemoniado. Tiene demonio de gripa, tiene demonio de fiebre, tiene demonio de… Bueno, todo se le echan culpa a los demonios. Entonces al enfermo quieren echarle liberación demoníaca. Si tiene pecados, demonios. Demonio de fornicación, demonio de mentira, demonio de avaricia. Bueno, todos los pecados los llaman también demonios. Entonces hay que echarle fuera demonios. Algunos inclusive tienen la costumbre de que cuando una persona le entrega su vida a Cristo, cuando una persona decide entregar la vida a Cristo, la primera tarea es hacerle un retiro o un encuentro, como se le quiera llamar, para sacarle todos los demonios que debe traer, porque se supone que todo mundo antes de recibir a Cristo no ha hecho sino recibir demonio, y demonio viene poseído. Entonces se supone que todo mundo está poseído. Eso no es enseñanza bíblica. En este caso, entonces, se menciona al mudo, al demonio mudo, y que por eso le producía esa imposibilidad de hablar a este hombre. Y cuando el demonio salió, el mudo pudo hablar. Bueno, el exmudo, ¿no? Y la gente se maravilló. Punto. Ahí para. Pero algunos de ellos decían, y ustedes saben que cuando uno está hablando y de pronto dice pero, como que quiere hacer énfasis ahí en el después del pero, pues yo diría que Lucas quiere llamar la atención a la enseñanza cuando dice: de lo que vamos a hablar no es tanto del endemoniado. La historia ya se acabó, eso ahí terminó. El endemoniado, él no es el centro de atención. El problema es lo que viene después. Algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, pedían señal del cielo. La pregunta es: ¿quiénes eran esos ellos? Y seguramente podemos apoyarnos en Mateo y Marcos, que narran también este episodio, porque aquí solamente Lucas dice ellos, o algunos de ellos, ¿no? Ese de ellos tiene implicación de los judíos, pero Marcos y Lucas y Mateo dicen escribas y fariseos. Es decir, eran personas conocedoras, eran personas, digamos, objetadores, ¿cierto? Estaban objetando a Jesús, estaban buscándole el quiebre de alguna forma. De hecho, conocen algo que el común de la gente no sabía. ¿Quién es Belcebú?
Esto no se había mencionado. No sabemos, no hay una exactitud en cuanto al origen del término Belcebú. Hay diferentes interpretaciones. Algunos le llaman, dicen que significa el señor de los moscas, el señor del estiércol. Es diferentes términos que se utilizan, pero es un poquito oscuro el tema de Belcebú. Pero estos hombres, desde que lo mencionan, es porque tienen algún conocimiento, algo sobre el tema deben saber, y dicen por Belcebú. Pero sí nos dan un dato: príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios. ¿Quién puede ser el príncipe de los demonios? Seguramente, y Jesús lo confirma adelante en la respuesta, se trata del mismo Satanás. Por Belcebú echa fuera demonios. Es decir, están acusando a Jesús de estar en alianza, de estar relacionado, de tener algo que ver con el diablo, y que en un poder, una especie de poder demoníaco, él echaba fuera a los demonios. ¿Sí? Imagínense de lo que lo están acusando. Hombres, por supuesto judíos, seguramente escribas y fariseos, como dicen Mateo y Marcos, pero líderes que están en la posibilidad digamos, de llamar la atención del pueblo. Y ellos están acusando a Jesús de alianza con el diablo. Pero otros, es decir, que ellos están divididos. Lo importante es buscarle el quiebre a Jesús. Entonces otros dicen, para tentarle, y esta es una aclaración muy importante, es para tentarle, le pedían una señal del cielo. Es decir, hay que buscarle algo, de todas formas, para acorcharlo, como decimos nosotros. Le pedían señal del cielo, pero la aclaración de Lucas es muy importante: para tentarle. La palabra tentar significa tender una trampa con el propósito de hacer caer, porque hay pruebas que tienen el propósito de probarnos, eso es diferente, pero una tentación es con el propósito de hacer caer a alguien. Así que esta gente que reaccionó, y que es la que está llamando la atención Lucas, estaba buscando que Jesús cayera en una trampa, y para tratarlo dicen dos cosas: o está aliado con el diablo, o haga alguna señal del cielo, parecido a lo que el diablo le pidió: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, haga alguna señal. Era una forma de tentarle. En esto que podemos llamar el poder de Jesús y la relación de los testigos, y lo que yo les invito, les propongo, es que saquemos unas conclusiones que sean pertinentes para nosotros hoy. La primera conclusión es esta: el tentador se suele esconder detrás de aparentes creyentes o expertos. Estos hombres eran escribas y fariseos, doctores de la ley, de esos que vivían persiguiendo a Jesús en todas sus predicaciones, en todas sus enseñanzas, pero siempre con una pregunta tentadora, con una pregunta para tratar de hacerle quedar mal, pero sobre todo de hacerle dar alguna respuesta equivocada. Pero ¿quiénes eran? Eran religiosos. El judío común y corriente, el judío de banca, estaba maravillado. En la sinagoga se maravillaron por su doctrina, y aquí también dice que la gente se maravilló, la gente del común. Pero son los líderes, estos fariseos, quienes le ponen la trampa a Jesús y le calumnian también. Así que lo cierto que podemos sacar de aquí es que el diablo, el tentador, se suele esconder detrás de aparentes creyentes o expertos que se supone que conocen la palabra de Dios, la ley de Dios. Pero miremos la respuesta de Jesús, y al mirar la respuesta de Jesús vamos a mirar en tres partes, porque lo que hace Jesús es responder con tres parábolas, básicamente. Él dice, empieza, digamos, como la parte rara, y debemos llamar la respuesta rara de Jesús, porque aquí hay respuestas raras. Y lo hace con tres parábolas. Vamos a mirarla una por una, pero antes de eso quiero recordarles algo. Miren cómo empieza: mas él, o sea Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, es decir, de los que lo estaban acusando, les dijo. Cuando dice conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿qué nos está diciendo con respecto a para quién va la respuesta?
para esos escribas y fariseos que lo están acusando. Noten que aquí Jesús no le está dirigiendo una palabra a sus discípulos, no le está dirigiendo palabra al diablo, ni siquiera le está dirigiendo la palabra al público que se maravilló con su milagro. Se está dirigiendo a esos escribas y fariseos que lo están acusando de estar aliado con Belcebú. Así que vale la pena recordar algo que el mismo Lucas nos narró 2 páginas atrás. Si usted se devuelve 2 páginas, allá en el capítulo 8 nomás, vemos una de las parábolas que Jesús cuenta, capítulo 8 de Lucas. En el versículo 4 narra de la parábola que Jesús contó, que se llama la parábola del sembrador. La conocemos bien, ¿verdad? Que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó junto al camino, parte de semilla cayó entre pedregales, otra parte cayó entre espinos, otra parte cayó en buen terreno, y entonces él habla de cada una de esas semillas que crecieron pero que se perdieron, y solo hubo una que dio fruto productivo, digámoslo así. Una parábola, como toda parábola, que al ser una figura, pues uno dice, ¿y esto qué significa? ¿Cierto? Entonces en el versículo 9 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Es decir, los discípulos no entendieron. Ellos saben lo que es sembrar, lo que es semilla, lo que es camino, lo que es espinos, lo que es piedras, lo que es palomas, todo eso lo entendieron. Pero ellos sabían que esa parábola tenía un significado escondido y no lo entendieron y le preguntaron a Jesús. ¿Qué respondió Jesús? Versículo 10 dice, y él les dijo, a vosotros, discípulos, os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, misterios del reino de Dios. Pero a los otros, a esos que andaban buscando hacerlo caer, dice, a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Y empieza a explicarle a los discípulos la parábola. Pero a los otros, ¿cómo los dejó? Enredados. Y no es que Jesús tuviera el propósito de enredarlos, es que ellos no estaban interesados en saber. Las preguntas de ellos siempre eran tentadoras, siempre era para enredarlo, siempre era para acusarlo. Así que no estaban interesados. Entonces Jesús les respondía con parábolas llenas de significados que ellos quedaban como locos. Se miraban diciendo que nos insultó o nos enseñó, ¿qué fue lo que dijo? Quedaban locos. Pero a los discípulos les explicaba. Pues bien, en el texto que estamos analizando no hay discípulos. Es decir, que no encontramos explicación de la parábola. ¿Y a quién se está dirigiendo Jesús? A los escribas y fariseos. Así que teniendo en cuenta ese contexto que el mismo Lucas nos menciona, Jesús está respondiendo de alguna forma que los deja más enredados a ellos. Y hay que tener cuidado, no sea que también nos dejen enredados a nosotros. Y sobre todo si pensamos que la respuesta es para el discípulo, que no está por acá. ¿Qué fue esas 3 parábolas? Mire, la primera dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, noten que aquí Jesús menciona a Satanás, lo cual, y como está respondiendo a la acusación, esto muestra que el tal Belcebú resulta siendo el mismo Satanás. Si Satanás está dividido contra sí mismo, según ustedes, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Y sigue diciendo, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Esa es una pregunta que evidencia que sí echaban fuera demonios en la época. Cuando dice vuestros hijos, está refiriendo al pueblo judío, a los exorcistas que ellos tenían. Entonces ellos, ¿cómo lo hacen? Y recuerden que ellos sí tenían unos ritos que parecían muy esotéricos, ¿no? Llenos de cosas y de movimientos y cosas. Jesús simplemente decía, sal de él. ¿Por quién lo hacen vuestros hijos?
Y termina diciendo: mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Primero que todo quiero reiterar, Jesús no está estableciendo aquí una doctrina sobre liberación de demonios. Está diciéndole unas parábolas a unos hombres religiosos supuestamente conocedores para enredarlos, y para, obviamente tiene una enseñanza que no explicó, porque nadie le preguntó qué significaba, porque los discípulos ni estaban ahí. Así que todo el propósito era contra estos hombres. Haríamos mal nosotros entonces, y hemos hecho mal, cuando convertimos estas parábolas extrañas y sin explicación de parte de Jesús, y nosotros le damos nuestra explicación y lo aplicamos a una doctrina para formular toda una ciencia de cómo echar fuera demonios. Así que yo les invito para que miremos lo que está claro detrás de esto. Miremos, devolvámonos un poco aquí. Cuando dice Jesús: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Con solo esa pregunta podemos concluir algo sin temor a equivocarnos. Hay un reino de Satanás. Jesús está aquí confirmando que existe un reino de Satanás, pero con esa pregunta retórica inclusive está mostrando que es un reino de Satanás que no está dividido. Si él estuviera echando demonios por el espíritu o por Belcebú, sería como si el Satanás estuviera dividido. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Él no está dividido, por eso es que está reinando. En otras palabras, está también aquí de pronto como respaldando la idea de que cuando el diablo le dijo: todos estos reinos te daré si me adoras, entonces de alguna forma el diablo sí tenía razón, porque él sí tiene un reino y por eso ofrece cosas de ese reino. Satanás tiene un reino y que está operante. Cuando Jesús vino, lo describió como un reino operante. Inclusive recuerden que en un momento él llega y dice: me voy porque viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada que ver con él. ¿Recuerdan ese episodio? Él confirma que hay un reino de Satanás. Pero terminando la parábola, él dice, el versículo 20: mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ¿qué? El reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué está claro? Que hay un reino de Dios y que ha llegado a nosotros, tal como cuando empezó a predicar y dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesús vino, cuando vino la primera vez, a establecer el reino de Dios en la tierra. Y por eso empezó su predicación diciendo así: arrepiéntanse, el reino de Dios está acercado, está entre ustedes. ¿Por qué preguntan cuándo ha de venir? Ya está acá, Jesús lo dice muy claramente. Y aquí dice que esa liberación de demonios que él hace es una demostración que el reino de Dios ha llegado. Así que en esa misma parábola, un poco extraña, hay dos cosas claras. Hay un reino de Satanás imperante, operativo y unido, pero también Jesús vino a establecer un reino de Dios que está operante y que lo entregó en las manos de los discípulos. Si no vamos a construir doctrina, por lo menos sí podemos afirmar lo siguiente: los discípulos se debaten en medio de dos reinos operantes. Esta es una realidad que podemos afirmar sin temor a que sea algo, un dogma que queramos inventar o forzar. De hecho, está respaldado por el resto de las escrituras, que es lo importante de una doctrina. Y es que cuando los discípulos quedaron a cargo de seguir predicando el evangelio del reino, tenían que saber que lo iban a hacer en un contexto donde gobierna Satanás. Por eso le dijo a Pedro Jesús: el diablo los está pidiendo para zarandearlos. Por eso les dijo: si con el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán con ustedes? Por eso les dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Van a encontrar sufrimiento, van a encontrar persecución. En las bienaventuranzas termina diciendo: bienaventurado cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque a ustedes también los van a calumniar, como me están calumniando a mí aquí hoy.
Los discípulos, para caminar como discípulos, tienen que entender que no es como yo soy discípulo, ahora voy a tener un camino color de rosa y va a salir todo bien, no es sino tener fe. No, el diablo se va a atravesar, van a haber persecuciones de todo tipo, pero ¿cuál es el peligro? Que el reino que nos rodea, el reino de maldad, nos aparte del reino de Dios. No es fácil el caminar como discípulos cuando tenemos ese tipo de persecución. La segunda parábola que utiliza Jesús en el versículo 21 dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se imaginan ustedes a los fariseos y a los escribas con esto? Mirándose y ¿qué quiso decir? A ellos no les interesaba qué quiso decir, porque lo que querían era tumbarlo, ¿cierto? Así que eso se quedó ahí y no se explicó, y tal vez esta sea, por un lado, la más difícil de entender, pero por otro lado, la más usada para formular una doctrina sobre los demonios. Algunos dicen, el fuerte, si tiene un demonio de esos débiles, pues solamente con una orden sale, pero si es un hombre fuerte hay que 3 días de ayuno primero para poderlo sacar, y entonces formulan una serie de procesos más fuertes. Yo recuerdo en muchas enseñanzas sobre cómo echar fuera demonios, advertencias sobre, ojo, no sea que usted tenga algún pecado por ahí escondido, porque a veces el demonio sale y se lo echa en la cara. Entonces el demonio sale y habla y lo delata delante de toda la gente. Entonces usted tiene que ir bien limpio para que él no tenga nada de que acusarlo. Y hay una cantidad de procesos con oraciones de memoria también para repetir, y todo está basado muchas veces en pasajes como este. Pero si miramos lo que estamos encontrando aquí, en primer lugar, que Jesús está con el propósito dirigido a esos escribas y fariseos. Número 2, que en la primera parábola ya Jesús dejó algo establecido. Hay un reino del diablo en el mundo y hay un reino de Dios llegando a este mundo, prácticamente dándole un golpe de estado al diablo. Y tal vez por eso hubo tantas manifestaciones demoníacas cuando Jesús vino, porque el diablo estaba incómodo que llegó el Hijo de Dios. Él se le apareció en persona allá en el desierto. Y después, cuando los demonios salían a través de personas, decían: ¿qué tienes que ver con nosotros? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían que la venida de Jesús era fatal para ellos como demonios. Así que, teniéndose en claro, y además que están esos dos reinos, digamos que en choque, ¿qué puede significar esto? Que pueda significar que tenga coherencia con lo anterior. Yo diría que Jesús está describiendo ese choque entre los dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios llegando. Y entonces describe a un hombre fuerte que está confiado y tranquilo con su palacio, porque nadie se mete con él. Pero viene otro más fuerte. Si estamos hablando de ese contraste entre dos reinos, ¿no será que ese más fuerte es Jesús? Y viene y le vence y le quita sus armas en que confiaba y reparte el botín. Pero como Jesús no está hablando con el diablo, no le está haciendo una advertencia al diablo, sino a los judíos, a los fariseos, como diciendo: ¿ustedes de qué lado están? Porque siendo conocedores de la palabra, de la ley, de la Torá, de todo el Antiguo Testamento, ven llegar al Mesías y en lugar de dar gracias por el cumplimiento de esas profecías que se saben de memoria, lo que hacen es acusarlo de estar endemoniado. Y entonces eso explica su versículo 23: el que no es conmigo, contra mí es. Esta expresión del 23 muestra que la relación entre el hombre fuerte y el más fuerte tiene que ver es con Jesús, porque termina diciendo: el que no es conmigo. O sea, ahí Jesús está dividiendo claramente entre dos grupos: el que es conmigo y el que está en contra mía. ¿Quiénes estaban allí que estaban en contra de él?
Los fariseos, ¿cierto? Los fariseos. El que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Al margen de posibles interpretaciones, ¿qué podemos decir como algo claro aquí? Solo hay dos opciones para el creyente: estar con Jesús o estar en su contra. Estoy hablando del creyente particularmente porque el contexto ahí es de gente que se supone que cree. El creyente acepta la labor de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, o la rechaza. El que no es conmigo, contra mí es, dice Jesús. Y entonces menciona la tercera parábola. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Permítanme decir que si Jesucristo estuviera diciendo aquí, estuviera haciendo una formulación dogmática, doctrinal, una fórmula matemática en cuanto a los demonios, le estaría comunicando esta enseñanza a los discípulos. Porque fue a los discípulos a los que él les dijo: vayan y echen fuera demonios, vayan y salen enfermos, vayan y resuciten muertos, vayan y prediquen el evangelio. Y les dice: no lleven alforja, no lleven calzado, donde entren digan paz a vosotros, coman donde lleguen, y si alguien no lo recibe, sacudan el polvo de sus zapatos y váyanse para otro lado. Les da instrucciones. Cuando Jesús mandó a los discípulos a echar fuera demonios, no les dio estas instrucciones. No es legítimo, no es prudente sacar de aquí doctrina de cómo echar fuera demonios o el peligro de volver 7 o algo por el estilo, porque él no le está dando esta enseñanza a los discípulos, se la está dando a los fariseos que lo están acusando falsamente. De acuerdo a todo lo anterior, yo diría que esta parábola también está haciendo una ironía hacia estos hombres y describiendo a ese mundo religioso judío que, conociendo las escrituras, rechazan al Mesías, y les dice: el estado postrero es peor que el primero, cuando precisamente rechazan a Cristo. Porque el versículo 23 había dicho: el que no es conmigo, contra mí es. Ustedes están en peligro, les está diciendo, de estar en un estado peor. Hay profecías que encontramos acerca de cómo el pueblo judío que rechazó al Mesías, hacia el final de los tiempos, va a endurecer cada vez más su corazón. Y aunque muchos encontrarán a Jesús, otros lo van a rechazar cada día peor. Y el estado postrer va a ser peor que el primero. Pero entendiendo y siendo claros en que esta interpretación es susceptible de muchas objeciones y que puede tener muchas interpretaciones, estoy insistiendo en lo que es claro. Y lo que puedo encontrar aquí claro es que las acechanzas, o por las acechanzas del enemigo, siempre existirá el peligro de volver atrás. Si hay algo que podemos asegurar, es que conocer a Dios, es que haber recibido el evangelio, es que saber mucho de Biblia o lo que sea, o practicar una religión muy fiel, no implica que que tenemos garantizado el camino. Hay peligro porque estamos en un contexto de persecución espiritual. Hay peligro de volver atrás. No hagan cuentas de los 7 espíritus o de los 8. El problema no es el número. Aquí no hay matemática. De hecho, recuerden ustedes que el número 7 en la Biblia es un número muy simbólico de algo completo, ¿no? Y es una parábola además. Y cuando las parábolas siempre tienen significados figurados. Ese no es el problema. El tema no es matemático. El tema es que tenemos que vivir conscientes de que somos del reino de Dios, pero nos movemos en medio de un reino de Satanás, y que tenemos que estar siempre, como dijo Pedro: sed sobrios y velad todo el tiempo, porque como dice también Jesús y en el Apocalipsis, el que persevere hasta el final,
ese será salvo. Así que en medio de estas parábolas un tanto extrañas podemos simplemente recordar estas 4 conclusiones. El tentador se suele esconder detrás de aparentes creyentes o expertos. Los discípulos se debaten en medio de 2 reinos operantes, simultáneos. Solo hay 2 opciones para el creyente: estar con Jesús o estar en su contra. Y permítanme aquí enfatizar algo, porque es raro decir el creyente. ¿Cómo así? Pues si es creyente está con Jesús. No, hay creyentes que predican evangelios equivocados. Pablo lo dijo en Gálatas: si alguno os enseña un evangelio diferente, sea anatema. Y aclaró, no es que haya otro evangelio, sino que algunos que pervierten el evangelio. Eso lo dice Pablo. Y ha habido en toda la historia de la iglesia perversiones del evangelio, diferentes. Y cuando alguien pervierte el evangelio, desparrama. Cuando alguien tuerce el evangelio con cosas como el evangelio de la prosperidad, el engañoso evangelio de la prosperidad, lo que hace es confundir al creyente, y dicen ser creyentes. Hay grandes predicadores, por ejemplo, que incluso han llegado a decir: yo soy Jesús, como el de Creciendo en Gracia, ¿no? Que él decía que era Jesús, o que también simultáneamente era Jesús y era el anticristo. Entonces uno no entendía ese enredo, pero eran creyentes. Solo hay 2 opciones para el creyente: estar con Jesús o estar en su contra. Y por último, por las acechanzas del enemigo siempre existirá el peligro de volver atrás. Les invito a que miremos lo que nos interesa a nosotros entender. A veces nos gustan más las cosas ocultas y raras, pero a veces por meternos en cosas raras perdemos de vista lo que Jesús quiere enseñar a través de sus experiencias. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por permitirnos escuchar tu voz en cada acto, en cada sermón tuyo. Y en esta tarde te rogamos, Señor, que nos des ese discernimiento espiritual, esa alerta espiritual, para no ser engañados por un enemigo que está latente en el mundo, entre los creyentes y en el campo personal también. Que podamos siempre seguir el ejemplo tuyo. Escrito está tu evangelio y tu verdad, y poder vivir dependientes de la llenura y la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.